día. Ya estamos en el segundo cuatrimestre y todavía tengo en este momento la duda de si ya está transmitiendo o no está transmitiendo. Ahí estoy viendo que empieza a contabilizar las visualizaciones. No sé cuándo empieza. Bueno, espero como hacíamos, ¿no? Espero los comentarios de que están recibiendo bien el video. Y arrancamos. Hoy tenemos algunas informaciones, vamos a trabajar algunos temas. Empezamos el segundo cuatrimestre. Espero un momentito entonces. Ahí está. Buenos días. Bien, bien, bien. Díganme, porque bueno, ven que estoy en un nuevo escenario, tengo una nueva escenografía. Quiero comprobar que reciben bien, que escuchan bien, digo, ¿no? La imagen parece que llega bien. Díganme si se escucha bien, si estamos en ese sentido, que no hay ningún inconveniente, si no, vemos como el micrófono, este, como para, bueno, nada, para que salga bien. Les decía que, bueno, mientras espero, a ver, se escucha un poco bajo, a ver, se escucha bajo, bien, bien. Me voy a poner, a ver si mejoramos así. Yo siento que esto me deja como un poco capturado, enganchado. A ver si ahí me escuchan mejor. Esto, no sé, me da la sensación de que quedo muy enganchado al aparato. Pero a lo mejor se escucha mejor de esta manera. ¿Mm? Bueno, por lo pronto comenzamos, que además vieron, les agradezco, hoy tuve que empezar unos minutos más tarde. Eh, Les agradezco que me hayan esperado y tenemos algunas cuestiones que ver. Tengo, como les decía, alguna información para pasarle y luego acercar, lo tengo bastante cerca. No, ahí no, ¿cómo sería? Ahí no, no. O sea, bueno, a ver, vamos a ver, ahí. Y hoy vamos a trabajar, vamos a avanzar sobre algunas cuestiones de Platón y Aristóteles, que era el tema que seguía. En verdad yo trataba de recordar cuál era el punto concreto al que habíamos llegado. Estamos más o menos ahí, cualquier cosa lo recuperamos. La verdad que en este momento ya también tengo ganas de pasar al tema siguiente, de llegar a Freud, así como les digo. Pero bueno, ya vamos a ir poniendo en orden. Entonces hoy lo que vamos a trabajar es el tema de Platón y Aristóteles. Ahora lo situamos. Lo primero que quería comentarles, y en todo caso habilitamos una primera ronda de preguntas después que pase esta información, es que, bueno, es muy probable que en verdad ustedes ya estén al tanto de algunas resoluciones que sacó la facultad en relación al tema de la regularidad, o sea, un tema importante y difícil de definir, compañeros, porque, bueno, en este contexto plantea como toda una serie de dificultades. Indudablemente aquellas materias de nuestra carrera que tienen instancias prácticas resulta más complicado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, todo el tema de las posibilidades de acceso, de cómo nuestra facultad, inevitablemente, porque uno piensa, se podría haber pensado de otra manera, quizás sí, pero quizás no. Digo, no, la importancia de lo presencial en nuestra carrera, ¿no? No tenemos prácticamente instancias que habiliten otra modalidad, y ni hablar de los exámenes, ¿no? Los exámenes están pensados indudablemente de manera presencial.
Así que bueno, presenta como toda una serie de dificultades que también hay que, o sea, también hay que sumarles a esas dificultades lo que tiene que ver con las diferencias entre las distintas materias. Pero bueno, había un consenso de base que es el que tenía que ver, incluso un poco porque también estaba determinado por la universidad en este sentido, de hacer todo lo posible, desde ya que coincido en eso, por garantizar o por facilitar, más que garantizar, algo de lo que tenga que ver con la regularidad. ¿Mm? Esto implicó como toda una serie de discusiones, por ejemplo, también para nuestra materia en la que hay promoción directa, ¿no? Entonces, una manera de igualar es justamente facilitar lo que tiene que ver con la regularidad, ¿no? Y al mismo tiempo quitar la posibilidad de promoción directa. O sea, este año no va a haber promoción directa en nuestra materia. ¿Mm? Eh, a mí me parece justo, compañeros, ustedes me dirán, pero es una manera de igualar, ¿no? De establecer así una línea en donde se trate de facilitar el acceso a todos. Ustedes saben que para la promoción, o al menos nosotros siempre requerimos una serie de requisitos, valga la redundancia, que se vuelven impracticables en este contexto, ¿no? De por sí el rendido de los parciales, pero además ciertas actividades extra bueno, que no se pueden realizar. Pero sí está esta cuestión de que no va a ser así gratuita, ¿no? La regularidad, pero sí que va a presentar algunas facilidades y particularmente, bueno, una instancia en la que eso se va a resolver. Insisto, es probable que ustedes ya lo hayan escuchado en otras materias, o bueno, a lo mejor vieron la resolución que sacó la facultad, pero la manera en que se va a oficializar esta cuestión de la regularidad es con la presentación de un trabajo escrito, ¿no? A fin de año lectivo, o sea que sería, imagínense, en el mes de octubre. Antes de cualquier cosa, nosotros en la cátedra todavía no hemos definido concretamente en qué va a consistir ese trabajo. Seguramente va a ser un trabajo escrito, pero estamos viendo si va a ser un cuestionario, si va a ser, qué va a ser, eso no lo sabemos. Tampoco hemos definido, en verdad hasta donde yo sé, porque no pude participar de la última reunión, tampoco hemos decidido si va a ser individual o grupal el trabajo. Sea como sea, eso, la regularidad la van a poder obtener presentando un trabajo que tiene una posibilidad de reelaboración en caso de que lo hagan mal, ¿no? O sea que sería una suerte de recuperatorio, ¿no? E incluso una instancia extra más complicada en caso que haya dificultades que tengan que ver con cuestiones de orden técnico, se me ocurre, ¿no? Porque, bueno, está la posibilidad de entregarlo en febrero, pero es por mesa de entrada, bueno, después vemos, en todo caso, si a alguien le interesa. O sea, no es tanto que sea una opción, que uno pueda elegir, no lo entrego en octubre, lo entrego en febrero. Es como para salvar una serie de dificultades que puedan surgir. Tiene que ver con este tema de la accesibilidad que decíamos antes, ¿no? Obviamente se ponen otras cuestiones en juego al ser todo de manera virtual, al depender de los servicios de Internet, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, es como para salvar una probable dificultad que pueda surgir en el momento de la entrega. Pero bueno, tendrían que entregar un trabajo entonces, ese trabajo todavía lo tenemos que definir en la cátedra y con eso podrían regularizar la materia. Si ese trabajo llega a tener algunas dificultades que no se pueda aprobar, tienen una opción de reelaboración del trabajo. A mí me parece una salida, ustedes me dirán, en todo caso, por eso digo, podemos abrir ahora una pequeña ronda de preguntas. A mí me parece una salida interesante, la verdad, que a ustedes sin duda que les representa una ganancia, porque entre dos parciales repartidos en el año, con los recuperatorios y toda una serie de cuestiones, a un trabajo, me parece que, bueno, que es importante. Y al mismo tiempo, bueno, da la posibilidad de que ustedes puedan dar cuenta de algún modo del trabajo del año y que no sea así como regularidad por decreto, bajada desde arriba, todo regularizamos y listo, ¿no? Así que bueno, a mí me parece una muy buena salida, teniendo en cuenta además que no se pueden tomar ningún otro elemento, ¿no? No se puede tomar la asistencia,
todas esas otras cuestiones que en épocas normales, digamos, podían servir para regularizar, en este momento no son viables. Así que bueno, tenemos lo del trabajo, y si quieren, insisto, o sea, si quieren, podemos hacer una ronda de preguntas ahora. De todos modos, tengan presente esto, compañeros. No tenemos definido el trabajo. O sea que si hay preguntas en torno a eso, no las voy a poder responder. Eso lo haremos, supongo que a la brevedad. Pero bueno, al día de hoy todavía no está resuelto en qué va a consistir el trabajo y cuál va a ser la modalidad de trabajo, individual, grupal, etc. Pero bueno, por fuera de eso, si alguien tiene alguna pregunta, la podemos ver en este momento, sin esperar hasta el final. Así después pasamos a los temas teóricos de hoy. ¿Qué pasa con los que estamos condicional? ¿Condicional en qué sentido? Condicional por la cuestión de las correlatividades. No lo sé. Es una buena pregunta. La verdad que no lo sé. Supongo que dependerá también. O sea, voy a opinar sin saber, justamente, ¿no? Pero supongo que, bueno, todos los años eso implica que se rinden, o sea, hay posibilidad de rendir las correlativas hasta el mes de mayo en general. Eh, Obviamente eso no lo pudieron hacer, así que se entiende que hubo cuestiones externas, entiendo yo, que hay cuestiones externas que le han impedido y se mantendrá esa condicionalidad hasta que, bueno, la situación permita solucionarlo de alguna manera. Pero esto es una opinión puramente mía. La verdad que no tengo una respuesta concreta, lo voy a averiguar, y lo voy a informar por acá, por la clase o directamente publicándolo en el muro del grupo. Sí, es una salida razonable, es una salida razonable. Bueno, espera, quedó claro entonces lo de la condicionalidad, queda ahí en suspenso para ver a futuro cómo lo podremos resolver. Y sí, Pablo, coincido con vos, es una cuestión razonable, donde todos obtenemos una parte. Así que es una transacción interesante, ¿no? Ustedes obtienen una parte y nosotros también. Así que a mí me parece una muy buena salida, muy buena salida. Tampoco, eh, tampoco me parece que la posibilidad de regularizar, como les decía antes, sin ninguna clase de trabajo, tampoco me parece que sea bueno. Yo entiendo que de buenas a primeras, para los estudiantes esta es una opción que inmediatamente se festeja, pero si vamos a los fines de la incorporación del conocimiento y de lo que tiene que ver con, bueno, esto, dar cuenta. Uno la situación de exámenes siempre la tiene que situar en ese punto. No se trata de una, porque bueno, no voy a desarrollar el concepto de Foucault, lo que piensa Foucault en relación al examen, lo que tiene que ver con el control y la vigilancia, todo eso pongámosle que es cierto, pero independientemente de eso, hay otra manera de aproximarse a esa distancia, que es la que tiene que ver con que en algún momento uno tiene que dar cuenta del trabajo que está haciendo. Eso es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, que tiene que ver con la ética y que es necesaria. Así que esto de que no haya ninguna instancia no es una salida con la que yo pueda coincidir. Por eso me parece bien esta, que tampoco presenta exigencias muy grandes. Si el trabajo no está aprobado, quedamos libres. Yo entiendo que sí. Sí. Yo entiendo que sería así. ¿Mm? Tienen que hacer el trabajo, de todas maneras tienen lo que sería esa suerte de recuperatorio, ¿no? Eventualmente hay una corrección, se señalan ciertos errores y está la posibilidad de reelaboración. Si ustedes quieren, les cuento un secreto. Yo no sé cómo se podría hacer para desaprobar eso, compañeros. Más teniendo en cuenta la reelaboración. No sé, a lo mejor es posible, ¿eh? No pongo las manos en el fuego por nadie en este sentido, pero se me hace que sería muy difícil reprobar ese trabajo. Teniendo en cuenta, insisto, que hay una instancia de reelaboración, ¿no? Donde se señalarán algunos errores y bueno, nada, ya está. Pero bueno, entiendo que sí, si no se aprueba esa instancia y no se aprueba la instancia de reelaboración, quedarían libres. No sé qué va a pasar con el seminario, eso tendrían que preguntárselo a la profesora Chapeta. Este, eso sinceramente no lo sé, claro, porque el seminario tiene que ver con la instancia de promoción. De todo modo, bueno, se verá. Eh,
puede ser que en el final, entre todo el programa, incluso lo no dado como, en verdad, sí, o sea, sí, entra todo el programa, pero además no hay instancias no dadas. Hubo algunas cuestiones que no tomamos nosotros acá en los prácticos, pero que sí se tomaron en los teóricos. Esto se va a continuar, después en todo caso les comento, porque en este segundo cuatrimestre también va a haber algunos temas, algunos puntos que no lo vamos a trabajar en el práctico, pero se van a trabajar en el teórico. O sea que en verdad no va a haber instancias no dadas del programa. Y eventualmente, ustedes saben, están las instancias de consulta por algunas cuestiones, no temas ni puntos del programa, porque eso los damos, pero si hay cuestiones que han quedado sueltas, que no han sido tomadas demasiado en profundidad, o lo que sea, bueno, que en última instancia se debe a esto, ¿no? Esto es una instancia de acompañamiento pedagógico, no puede sustituir a la clase, lógicamente. Hacemos lo posible, digamos, para trasladar ciertos conocimientos, pero bueno, en el caso que cuestiones queden ahí como muy colgadas, se pueden retomar en las instancias de consulta. Vamos a hacer clases más abiertas de consulta. De hecho, también vamos a hacer una clase de repaso, ahí estamos viendo con Juan Ignacio, va a estar a cargo de él, como para volver a traer ciertas cuestiones que trabajamos allá lejos y hace tiempo, ¿no? En el primer cuatrimestre, pero bueno, también los primeros temas. Así que sí, en el final, o sea, va a entrar todo, pero porque vamos a dar todo. ¿eh? ¿El trabajo cuándo va a ser? En octubre, entiendo yo. Ya veremos, pero a fin del año lectivo. Ustedes saben que el año lectivo termina el 30 de octubre, a fin de octubre. Así que supongo que será en algún momento ahí. Veremos cómo incluimos la instancia de reelaboración y todas esas cuestiones. O sea, si va a ser a principio de octubre o, que yo creo más probable, a mediados de octubre. Pero bueno, eso todavía lo tenemos que definir. Ahí no tengo más preguntas. No sé si hay alguna más. Ya volveremos sobre el tema, compañeros, eso desde ya, porque bueno, tenemos que definir el trabajo. Así que eso seguramente en las próximas semanas ya le vamos a ir dando forma y eventualmente lo introduciremos acá. Así que lógicamente esto no es un tema que lo cerramos y ya queda cerrado. Aprovecho en todo caso para ir trasladando esto, que también es una información lo mencionaba recién, que tiene que ver con algunos puntos del programa que tampoco trabajaremos en la instancia de prácticos y que son, a ver, tengo el programa acá, pero los que tienen que ver con la cuestión de la representación, algunas cuestiones de la unidad 3, ¿no? La representación en el psicoanálisis contemporáneo, ese punto va a estar trabajado sobre todo en la instancia de teóricos. O sea que de algún modo, a ver, lo que tiene que ver con André Green, con el texto de André Green, con algunas cuestiones que plantea Castoriadis en el texto de Imaginación, Imaginario, Reflexión, lo que trabaja Jorge, bueno, que si ustedes vieron en el programa de nuestra materia hay algunos capítulos de lo que es la tesis doctoral de Jorge Besso, que en general, lógicamente, él las desarrolla en el teórico, las venía desarrollando, y entonces en ese sentido eso también va a ser trabajado, en este caso por Marta, en los teóricos. Las clases teóricas, ¿por dónde las imparten? Bueno, está la plataforma y creo que Marta también hace videos como en Facebook. En este momento no recuerdo, pero sí, se vienen dando, eso seguro. A lo mejor ahí sí alguna de las compañeras puede contestar a Elizabeth qué plataforma concretamente utiliza Marta, pero que viene dando las clases teóricas desde comienzo de año, eso de por sí, se vienen dando, se vienen dando. En todo caso, insisto, por ahí alguna que la esté cursando, que mencione acá cuál es la plataforma que está utilizando Marta. Creo que Facebook también, pero no estoy seguro. Sí me consta, por eso insisto, en que las clases teóricas se vienen dando desde comienzo de año. Son los lunes por la tarde, tarde-noche.
Bueno, entonces esos temas van a quedar por Facebook. Acá Georgina, Georg, lo informa de la misma manera que hago yo. Los lunes a las 21 horas es el video en vivo y después queda grabado como este. ¿eh? Bien, bueno, ahí ya están arreglando un grupo, bueno, etc. Claro, porque es un grupo de Facebook, exactamente. Entonces esos temas van a quedar por fuera de lo que trabajemos aquí en las instancias de trabajos prácticos. De esta manera, de algún modo, lo que nos queda es todo lo demás. Nosotros tenemos que terminar con Platón y Aristóteles, tenemos que tomar algo a posteriori vamos a trabajar Occam, vamos a trabajar Hume, vamos a trabajar Berkeley, y luego de eso, terminada como la parte más puramente filosófica, vamos a meternos de lleno en Freud. Vamos a trabajar los textos de Freud que están en el programa, eh, algunas consecuencias psíquicas, el de las parálisis histéricas, como uno lo conoce, algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, la pulsión y los destinos de la pulsión. Esos van a ser textos de Freud que vamos a trabajar y que vamos a dedicarle. Ya vamos a ir viendo cómo van los tiempos, pero en principio me interesaría dedicarle algo en profundidad, al menos algunas cuestiones, digo, no desarrollar todo en profundidad, pero sí elegir algunas cuestiones que se puedan desarrollar en profundidad. Y, y después de eso entramos también en lo que es la psicología y el psicoanálisis en la Argentina. ¿eh? Así que, en verdad, vamos a trabajar todo el programa. Entre las distintas instancias de teóricos y prácticos vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con el programa. Bueno, ¿dónde está la unidad 3 y 4 del material de estudio? No lo encuentro en el campus. Debería estar en el campus. Debería estar en el campus y si no yo me fijo y las pongo acá. Pero deberían estar, digo, no dudando de lo que vos estás diciendo, sino que tendríamos que haberla subido ya. Pero si hay dificultades con eso, la ponemos acá. La bibliografía de la unidad 3, hoy me estoy moviendo así por el programa. Claro, de todos modos, bueno, son cuestiones que se pueden subsanar. No importa, ya vamos a resolver lo de la bibliografía. Ya lo vamos a resolver. Y si no insisto, bueno, ya veremos cómo lo resolvemos. Entonces, obviamente vamos a hacer lo posible para que la bibliografía esté toda en el campus. Bueno, ¿quieren que arranquemos un poco con Platón y Aristóteles? Vamos a tratar, ustedes saben que es complicado resumir. A ver, me corrijo, o sea, sí, es complicado, pero bueno, de por sí trabajar estos autores de la filosofía podría llevarle a uno, o sea, cada uno de ellos todo el año, ¿no? Entonces, ya de por sí el trabajo que nosotros hacemos en la cátedra implica un recorte, ¿no? De hecho, ustedes vieron qué es lo que vamos a tomar hoy. En el programa aparece concretamente el concepto de idea en Platón y la cuestión de la percepción en Aristóteles. Eso es lo que vamos a tomar concretamente, retomando de todas maneras las tensiones estas de las que hablaba Castoriadis, ¿no? Ahora nos vamos a meter. Pero bueno, si ya de por sí es todo un tema hacer ese trabajo sobre estos filósofos, más en este momento que hay que tratar de recortar más todavía, porque el tiempo de exposición no puede ser el mismo que el de una clase, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo que implica la atención en estos escenarios virtuales. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible, ¿no? Sin sacrificar, o al menos sin sacrificar demasiado, lo que tiene que ver con la complejidad de estas temáticas, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos que situar ahí estas dos cuestiones bien puntuales. Vamos a empezar justamente situándolas, ¿no? Situándolas en un contexto, para después decir algo sobre cada una de ellas. Pero tenemos que situar estas dos cuestiones bien puntuales de la cuestión de idea en Platón y de
la percepción en Aristóteles. Que para eso, ¿no? Inevitablemente vamos a tener que referirnos de manera sintética a las teorías del conocimiento de cada uno de ellos. Y también vamos a tener que decir una o dos líneas de Sócrates, ¿no? Porque, bueno, sin Sócrates estas cuestiones no se terminan de situar, justamente. Digo, situemos esto, teoría del conocimiento primero, porque como nosotros venimos trabajando desde comienzo del año, cuando trabajamos los textos de Rawls y cuando trabajamos también, y en particular el concepto de formación discursiva de Michel Foucault en el texto de Rosa Huertas y Blanco, lo que vimos es esto, de que la historia de la psicología tiene como una especie de comienzo formal, ¿no? Foucault diría el momento en el que se organiza el umbral de positividad, ¿no? que sirve para unificar distintos enunciados sobre una temática, pero hay un momento anterior a eso en el que esos enunciados existen ya, pero solamente que de manera dispersa, ¿no? En el campo de lo social. En este sentido, no me gusta decir prehistoria de la psicología, porque en verdad ya es la historia de la psicología, pero para situarnos en eso. Antes de este umbral de positividad, la filosofía ejercía como uno de los escenarios principales de lo que es el desarrollo de los saberes psicológicos, ¿no? Y en este sentido, cada uno de los filósofos tiene como, en la historia de la filosofía, tiene como un apartado en el que se pueden extraer cuestiones que sirven a la historia de la psicología, ¿no? Y los temas de cada uno de los filósofos en sí se pueden agrupar, ¿no? Porque, bueno, todos estos filósofos, y sobre todo los de la antigüedad, han hablado de muchas cuestiones, pero sí hay como apartados que a nosotros como historiadores de la psicología nos sirven fundamentalmente. Y en particular estos son los que tienen que ver con la noción de alma, ¿no? O sea, la noción de psique y la noción o sea, las teorías que tienen sobre el conocimiento. Después hay otros, pero en general esas dos cuestiones, ¿no? La noción de alma, de psique y las cuestiones del conocimiento, son los que, uno podría decir, son el apartado psicológico de cada una de las teorías filosóficas de estos pensadores, ¿no? O sea, cada vez que están hablando de estas cosas, uno podría decir a posteriori, están hablando de psicología. ¿Mm? Y bueno, esto en Platón y Aristóteles, pues digo, los filósofos de la antigüedad sobre todo, aparecía de una manera muy clara. Tienen teorías del alma bien concretas y diferentes entre sí, y teorías del conocimiento también. Aunque ahí la cosa se complejiza. ¿Sí? Y sobre todo si tomamos Platón y Aristóteles, ¿no? Este, Conocimiento, ustedes saben, porque ya se los he dicho, no tiene que ver con aprendizaje, esto ustedes ya lo conocen también. Hay algunas cuestiones que nos vamos a aprovechar para esta síntesis. Platón y Aristóteles, ustedes también ya lo conocen, casi que son voz populi, como diría Mafalda, ¿no? Platón y Aristóteles dentro de todos son conocidos, pero además ustedes ya lo trabajaron en filosofía, o sea que esto nos permite también dar algunas cuestiones por supuestas y por ya entendidas, ¿no? Lo mismo que esto, que yo entiendo que ustedes también ya lo saben, la diferencia entre conocimiento y aprendizaje. De todos modos, sí digamos esto, que en lo que hace al conocimiento hay que diferenciarlo de lo que tiene que ver con la instancia de aprendizaje y a mí se me ocurre situarlo de esta manera. Conocimiento es lo que hace al encuentro del sujeto con el mundo, ¿no? A los distintos modos de abordar lo que existe, ¿no? Cómo se enfrenta, cómo lo entiende, cómo se mueve ahí. Todo eso es lo que hace a la problemática del conocimiento. Por eso es tan importante esta idea bueno, de la percepción, de la idea, etc. El conocimiento incluye el aprendizaje, pero está bueno diferenciarlo porque no se reduce al aprendizaje. Tiene que ver con algo más profundo, digámoslo así, por ahora. ¿eh? Tiene que ver con estos modos de abordar el mundo. Si nosotros tomamos el problema el problema del conocimiento como instancia de la historia de la psicología, podemos volver a incorporar acá, disculpen, podemos volver a incorporar acá lo que tiene que ver con estas tensiones, ¿no? Que situaba Castoriadis, que están presentes de manera interrelacionada permanentemente en este tipo de temas, ¿no? Si lo recuerdan, está la cuestión del ser y el aparecer, la cuestión de la verdad y la opinión, y la cuestión de la naturaleza y la cultura, decíamos, ¿no? La physis y el nomos, ¿no? Eso atraviesa permanentemente, está presente, los iremos mencionando, pero también ustedes lo pueden deducir fácilmente,
en cada una de estas cuestiones. Por eso fue un trabajo muy valioso el que hizo Castoriadis haciendo esa síntesis justamente. A esas tres tensiones le podemos agregar otra que no tiene el mismo estatuto, no lo pondría en el mismo estatuto, pero que sí es muy importante para ver la problemática del conocimiento y el tema que tenemos que trabajar hoy, que es el problema del uno y lo múltiple, ¿no? La tensa relación entre el uno como uno, y lo múltiple, ¿no? Que ahí es donde está el problema del conocimiento, que si ustedes quieren, es el problema del aparecer y el ser. También el de la verdad y la opinión, y también el de Physis y Nomos, pero está esta cuestión que el problema del conocimiento implica cómo relacionarse con esta cuestión del aparecer y el ser. Y sobre todo con este problema en donde el mundo, ¿no? Lo que existe, se nos aparece como permanentemente múltiple y cambiante. Entonces, ¿cómo hacer para conocerlo? ¿Cómo hacer para entenderlo, para movernos, para orientarnos, para intervenir sobre ese mundo? ¿No? ¿Cómo hacemos? Porque todo el tiempo está moviéndose y todo el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, esto del uno y lo múltiple, ¿no? De reducir lo múltiple a uno, ya lo hemos visto de esta manera, tiene que ver con la operación del logos y uno podría decir, tiene que ver concretamente con el problema del conocimiento. Insisto, de la misma manera que los otros. Verdad y opinión, ¿no? Bueno, ustedes ya saben lo que trabaja Platón sobre eso, nos podemos referir a ese aspecto puntual, también está presente en eso, porque el conocimiento se espera que sea conocimiento verdadero, ¿no? O sea, no solo que posibilite, sino que además sea verdad. Tremendo problema este de la verdad, pero bueno, obviamente no nos podemos meter ahí, es muy amplio. Y ahí es donde en verdad nosotros tenemos que partir de Sócrates, compañeros, porque, y ustedes ya lo saben, digo, han visto Platón y Aristóteles, saben que tienen teorías muy disímiles, es muy interesante para pensar la transmisión, la relación entre Platón y Aristóteles, teniendo en cuenta que Platón es el maestro, bueno, Sócrates es el maestro de Platón y Platón el maestro de Aristóteles, ¿no? Entonces, las continuidades y discontinuidades son, lo vuelven un ejemplo perfecto para pensar la cuestión de la transmisión. Otro tema. No nos vamos a meter ahí tampoco. Pero tienen teorías muy disímiles, muy disímiles, muy distintas, en muchos aspectos, pero también en lo que hace al conocimiento, ¿no? Salvo en un punto. Hay un punto que es fundamental, que es un punto en el que coinciden. Y ese punto de coincidencia, que es importantísimo, en verdad tiene que ver con algo que plantea Sócrates, ¿no? Después Platón y Aristóteles lo irán haciendo a su manera, irán relacionándose con eso y con los problemas que eso plantea a su manera, pero en ese sentido es como si fuera eh, el respeto de cada uno de los alumnos respecto al maestro que es Sócrates, ¿no? Hay un punto en el que más allá de todas las diferencias que hay entre las dos teorías, coincide, que es esto de que el conocimiento procede por la vía del concepto, ¿no? En eso, ese es el punto importantísimo, importantísimo para muchas cuestiones que vamos a ver nosotros, ese es el punto en el que coinciden completamente Platón y Aristóteles, ¿no? El conocimiento, y el conocimiento verdadero, lógicamente, es conocimiento por la vía del concepto, ¿no? La herramienta principal para el conocimiento, el modo adecuado de conocer y verdadero, es conociendo los conceptos, ¿no? Después tenemos que ver qué es esto, el concepto, o sea, cuáles son las respuestas que cada uno de estos filósofos va dando a este problema. El que plantea esto, por eso digo, es importante, y voy a ir viendo un poco el texto que tengo acá, pero sobre todo para no irme por las ramas, ¿no? Voy a ir viendo, yo no estoy trabajando con Müller en este momento, ¿eh? Por eso digo que esta parte del programa son cuestiones que la pueden encontrar en otros lados también, porque en cualquier historia de la filosofía van a encontrar planteados estos problemas, de peor o mejor manera, o que les guste más o menos, pero están presentes en todo. A mí me gusta, a ver si se ve ahí, a mí me gusta trabajar con que es la historia de la filosofía de Pablo Lamana, que para mí es brillante. Es brillante cómo desarrolla las temáticas y, bueno, la manera en que permite comprender. Pero hay otras muy valiosas, ¿eh? Creo que en el programa está Bañano, que también es muy valiosa. En otro momento hemos trabajado Chatelet. Yo desconfiaría únicamente de Carpio, que yo entiendo que a lo mejor se va rápidamente ahí, pero Carpio sintetiza tanto que muchas
comete errores. Bueno, no importa. Yo entonces voy revisando acá el texto de La Mana mientras hablo con ustedes, sobre todo, insisto, para no irme demasiado por las ramas. Pero bueno, ustedes saben que con Sócrates, esto ya lo hemos visto, cambia radicalmente la filosofía en su momento, ¿no? De lo que es, bueno, ustedes saben, ¿no? Presocráticos, ¿no? Como que hay ahí una línea divisoria muy importante. Y esa línea o esa división uno la puede poner a cuenta de lo que aparece ahí como, se suele situar como el nacimiento de la subjetividad. O sea, cambia la orientación y los modos de aproximarse a los problemas. Todo el pensamiento presocrático está atravesado por el problema de la naturaleza, vamos a decir, por el problema del ser, pero en ese sentido, ¿no? Por el problema del mundo, el problema del origen, el problema del uno y lo múltiple de esa manera. Y con Sócrates los problemas cambian completamente, ¿no? Ahí no solamente aparece el hombre como sujeto de conocimiento, el ser humano, ya tendríamos que decir, o la humanidad, tendríamos que decir a esta altura, como sujeto de conocimiento, sino que además las temáticas que aborda la filosofía son cuestiones que hacen esencialmente a la existencia humana. A Sócrates fundamentalmente le interesaban las cuestiones morales. O sea, digo, de pensar el tema no sé, de los cuatro elementos en el origen, a pensar el problema de la moral o el problema del amor, hay un salto impresionante, ¿no? Entonces, tampoco se puede decir si Sócrates desarrolló concretamente una teoría del conocimiento, porque eso implica la relación con la naturaleza y con el mundo, ¿no? Y a él le interesaba otra cosa. Pero deja planteado el problema. ¿Mm? Deja planteado el problema y a partir de ahí retoman los siguientes filósofos. Y lo primero que dice es esto, ¿no? Que el conocimiento procede por la vía del concepto. ¿Qué es el concepto para Sócrates? En principio y fundamentalmente esto, el concepto es una entidad psíquica, ¿no? Fíjense, es importantísimo esto. El concepto es una entidad, o sea que es un existente, ¿no? Es un ente, si ustedes quieren, psíquico, cuyas características son esas, son psíquicas. Esto le da, ¿no?, el carácter inmaterial, incorpóreo, que para Sócrates que a Sócrates le permitía tender líneas con lo que señalaba Parménides del ser, ¿no? Esta cosa que justamente no está en la naturaleza. El concepto tampoco está en la naturaleza, es una entidad psíquica. Y en este sentido, ¿no?, por este carácter incorpóreo, por ser una cosa que es propia del alma, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones le daban al concepto la capacidad de reducir lo múltiple a uno, ¿no? Porque ¿qué sería esto del concepto? Que después vamos a ver también bajo la forma del universal, cuando veamos más concretamente Occam. Pero lo podemos decir acá, es el universal. ¿Qué es el concepto? Yo cuando me abro al mundo veo una multitud de individuos que en sí son distintos entre sí. Digamos, veo muchos árboles, por ejemplo, ¿no? Muchos árboles, y cada árbol es distinto del otro. Ahora bien, el concepto implica la idea de el árbol, ¿no? O sea, reduce esa multiplicidad de los distintos árboles en una sola entidad psíquica, que es el árbol. Ahí ya nos vamos metiendo en la idea de representación, compañeros, ¿eh? Vamos a esperar un poquito, pero ahí ya está presente. Esta entidad psíquica, uno podría decir, es una representación. Digámoslo, es un poco bestial afirmarlo así contundentemente, pero hay algo de eso. Ya es una entidad psíquica que disuelve las diferencias y acentúa las semejanzas, ¿no? Y lo reduce a uno, ¿no? O sea, entonces la percepción sensorial, o sea, los sentidos me permiten aproximarse al mundo, pero a eso le sigue como un trabajo psíquico, digámoslo así, que es la de reducir, ¿no?, esa multiplicidad heraclitiana, digamos, reducirla a una entidad única, que es el concepto. Ahora bien, si la naturaleza, digamos, es múltiple y variable y el concepto es uno, ¿no?, es único, si la naturaleza es material, digamos, y el concepto es psíquico e incorpóreo, eso ya plantea, digamos, una oposición radical, ¿no?, entre los caracteres propios de la naturaleza y propios del concepto, ¿no? Hay como un conflicto, digamos, ahí, un choque, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, la naturaleza y el concepto. Por lo tanto, se plantea ahí justamente el problema del conocimiento. Porque digo, ¿se puede hacer algo con eso? Sí. ¿Se cortó? Dice. Ay, a ver, me detengo un momento. Se cortó.
dicen acá. ¿No está transmitiendo? A ver. A mí no me aparecen inconvenientes acá, pero no estoy viendo más comentarios. Ahí volvió. Bueno, yo nunca me fui, pero... Bueno, va bien, va bien. No, no. Sí, sí. Es maravilloso esto. Es maravilloso esto. Bueno, les digo, retomo. Está este conflicto de que se trata de dos realidades completamente distintas, la naturaleza y el concepto, y por lo tanto lo que se plantea a partir de ahí es si el concepto sirve efectivamente para algo. Voy a bajar la calefacción acá porque se plantea la cuestión de si el concepto sirve verdaderamente para algo. Digo, al tratarse de cosas tan distintas, ¿sirve para algo el concepto? ¿Sirve para conocer? ¿No? O sea, Sócrates lo plantea e inmediatamente se plantea la pregunta, ¿no? Este, porque el tema es que conduzca a alguna cuestión artificial, esto del concepto, ¿no? Entonces, eh, el problema, les voy a leer más o menos cómo queda planteado el problema que toman Platón y Aristóteles, ¿no? Porque teniendo en cuenta esta diferencia esencial entre el concepto y la naturaleza, y lo que queda planteado a partir de ahí, de si sirve o no sirve, pero tomando postura por el hecho de que sirve, ¿no? Nosotros afirmamos, bueno, sirve, más allá de esta diferencia, sirve el concepto. Entonces, lo que queda planteado es esta cuestión. Si hay una realidad constituida con caracteres idénticos a los del concepto, y qué relaciones puede tener eso con la realidad natural, ¿no? Y cómo puede derivarse el concepto de esa realidad que aparece como tan variable. ¿Existe alguna manera de derivar y cuál sería esa manera de derivar el concepto, ¿no? De la realidad esta que aparece como mutable y cambiante? Bueno, entonces ahí, en esas dos cuestiones, ¿no? Que se pregunta en última instancia por cuál es la relación entre el concepto y la realidad y cómo se puede extraer de ahí entonces el concepto de esa realidad, ahí queda planteado el problema del conocimiento que a su manera van a tomar Platón y Aristóteles. Bueno, nos metemos de lleno en Platón. A ver, nos metemos de lleno. Mencionaremos algunas cuestiones. A mí se me ocurría contarlo casi como una película, ¿no? Como un corto, o sea, como una pequeña película de cómo procede el conocimiento para cada uno de estos filósofos, para Platón y Aristóteles, como para refrescar, porque insisto en esto, ustedes en teoría deberían saber ya bueno, cómo es esto del conocimiento en cada uno de estos filósofos, ¿no? Pero bueno, ustedes vieron que uno podría decir que como respuesta justamente a este problema que plantea Sócrates, cuál es la relación entre el concepto y lo natural, Platón va a responder que en verdad el concepto, o sea, el concepto es la idea. El concepto de idea de Platón, ¿no? Lo que es la idea para Platón, tiene que ver con esto que Sócrates plantea bajo la forma del concepto. Y que retoma el ser de Parménides, ¿no? Entonces, la respuesta que da Platón primero es esa, de que la existencia, se tiene una existencia concreta, el concepto, pero es una existencia separada del mundo natural, ¿no? Lo cual, como ustedes ya saben, le da un lugar a la percepción, en el sentido que la percepción es engañosa, porque siempre depende, ¿no? de esa cosa cambiante que está ahí, ¿no? Y de esa cosa permanentemente móvil. Entonces, haciendo abstracción de esa percepción, alejándose de la percepción, es como uno puede llegar a ese otro mundo, digamos, que es el mundo de las ideas. O sea, el concepto en Sócrates, que es la idea en Platón, tiene una existencia material y concreta en un mundo distinto al que nosotros tenemos posibilidad de acceder. ¿Mm? Aristóteles va a dar una respuesta completamente opuesta. El concepto existe en la naturaleza, no está en otro lado, está ahí, presente en la naturaleza. No vamos a poder desarrollarlo de potencia y acto, pero está ahí en potencia, ¿no? Como si uno dijera, esperando, ¿no? Que uno haga la operación necesaria, ¿no? Para poder extraer el concepto que está presente, como si uno dijera,
entrelazado con el mundo natural, ¿no? Ya llegamos a eso. ¿Cómo describe entonces Platón este proceso de conocimiento y cómo lo puede situar? Entonces él dice, parte de dos cosas, ¿no? Por empezar, dice, hay, como que nosotros poseemos conceptos, o sea, el ser humano, la humanidad, posee conceptos que son como totalmente independientes de la experiencia del mundo natural. Totalmente independientes, no dependen de ninguna manera de la experiencia, ¿no? Nosotros tenemos esos conceptos que no se derivan de la experiencia sensible, por lo tanto no se derivan de la realidad exterior. Tenemos esa clase de conceptos, que son los conceptos morales, ¿no? El bien y el mal, que son los conceptos estéticos, los conceptos matemáticos, ¿no? O sea, toda esta conceptualización que nosotros tenemos no la encontramos en el mundo natural. No existe. La moral no existe, dice Platón, en el mundo natural. No, no existe. Entonces existe en nosotros y ya ahí tenemos la primera prueba de que pueden existir conceptos que no se deriven, ¿no?, del mundo natural, ¿no? Ahí tenemos la primera prueba. En esta clase particular de conceptos, los conceptos morales, estéticos, matemáticos, hay otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera prueba. Se puede aprender, se puede llegar al concepto prescindiendo de la experiencia y del mundo sensible. Pero después, ¿no? Bueno, de por sí eso, la presencia de esos conceptos en nosotros ya nos ilustra sobre ese mundo de las ideas que existe independientemente de la experiencia, ¿no? Ahí ya lo tenemos, ¿no? Y con esto que va a acentuar también Platón, ¿no? Que el mundo de las ideas es la verdadera realidad. Ahí donde está el uno, ¿no? Ahí donde está el concepto, esa es la verdadera realidad, esa es este, la verdad de la milanesa, me sale decir, la verdad está ahí, ¿no? Y esto a lo sumo nos permite tener una opinión sobre el mundo. Y además ya estos conceptos, uno puede decir, dice Platón, preexisten a la experiencia en nosotros. La manera en que lo resuelve, ahora lo vamos a ver, es muy astuta. Lógicamente todos estos tipos eran muy inteligentes y sorprende muchas veces ver la simplicidad. No es fácil llegar a lo simple, compañeros, ¿eh? La simplicidad con la que se las arreglan para plantear sus postulados. No necesitan requerir. Entonces esto, ese mundo de los conceptos que este tipo particular de conceptos demuestra que preexiste, digo, que existe independiente de la naturaleza, preexisten en nosotros, ¿no? Son anteriores a la experiencia, dice Platón, ¿no? Y además representan la verdadera realidad. Entonces, ¿cómo dice? La peliculita, aquí va. Si nosotros nos enfrentamos a la multiplicidad de las cosas, ¿no? Como si dijera, ver el mundo es ver algo que está permanentemente en movimiento, cambiando, que no se queda quieto, un árbol es distinto al otro, una persona, yo siempre recordaba acá un poema creo que era de Oliverio Girondo, yo no recuerdo, pero creo que va por ahí, que dice, ¿cómo alguien puede decir que es lo mismo un perro visto de frente que un perro visto de costado? ¿No? Sí. Porque además, eh, ahí veo, pero dejemos, a ver, la pregunta, claro, lo múltiple es el mundo natural. El mundo natural es lo múltiple. Por esto que estoy diciendo, no hay un árbol idéntico a otro. No, es así. Es el campo de la multiplicidad. A ver, del que había que salir un poco, con esto del perro medio me acordé, porque lo que los sofistas sostenían, que surgieron paralelamente a Sócrates, es que la verdad, ¿no?, es relativa al estado del sujeto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué decían los sofistas? Que, no sé, a mí, no sé, el mate. A la mañana me gusta y a la noche no me gusta. ¿Cuál de los dos estados es verdadero? A mí, el mate, ¿me gusta o no me gusta? ¿Cuál es verdadero? No sé si elegí el mejor ejemplo, ¿no? Pero pónganle, leo un libro hoy y me gusta. Y lo leo mañana y me parece horrendo. ¿Cuál es verdad? ¿Hoy o mañana? ¿Cuál de las dos da cuenta del estado verdadero? Y los sofistas dicen los dos. Los dos. Los dos son verdad. No hay manera de decidir entre una verdad y otra. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa a los estados del sujeto, ¿no? Esto, que, bueno, muy interesante, y sería interesante desarrollar el problema de la subjetividad, obviamente que Platón lo quería cortar de cuajo, ¿no? Ustedes saben que si los sofistas tienen mala prensa en la historia de la filosofía se debe básicamente a Platón. Y alguna de las cosas es cierta, porque es cierto, no nos podemos manejar. Las palabras significan distintas cosas para los distintos sujetos, ¿no? Eso es cierto, el psicoanálisis lo saca a la luz,
¿no? Porque gato puede tener como toda una serie de, probablemente no elegí al azar esa palabra, puede tener una serie de implicancias, puede ser el animal, puede ser un presidente, puede ser cualquier cosa, pero eso lo saca a la luz del psicoanálisis y es útil en el tratamiento analítico, pero al mismo tiempo, si en algún punto eso no se interrumpiera y no existiera una convención, una institución, diría Castoriadis, que nos dijera que el gato es tal cosa, ¿no? O un contexto, porque el gato puede ser también la herramienta para arreglar la goma pinchada del auto, ¿no? Si no existiera eso que interrumpe lo múltiple, si nos quedáramos en la pura relatividad, no tendríamos maneras de comunicarnos, de avanzar, de conocer nada. Este problema es cierto. Entonces, esta operación que realiza Platón responde a eso, cómo reducir lo múltiple, para poder conocer algo, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay árbol idéntico a otro, ni uno mismo es idéntico a uno mismo, porque va cambiando en los distintos estados, como decían los sofistas, ¿no? Entonces hay que interrumpir eso múltiple, ¿no? Mejor dicho, porque no lo dije todavía, a eso va Platón. Uno se enfrenta a lo múltiple y en algún momento interrumpe lo múltiple, ¿no? Esa interrupción, dice Platón, es con un juicio ontológico, digamos, un juicio acerca del ser. Yo veo que todo se mueve, yo me imagino además, no sé, porque todo se mueve así, y de repente yo interrumpo ese flujo permanente con un juicio. Esto es tal cosa, una computadora. Esto es una computadora. O esto no es tal otra, ¿no? Uno interrumpe el flujo permanente con un juicio ontológico en el sentido de un ser o no ser. Esto es tal cosa o no es tal otra. Fíjense que lo que está en juego acá es la cuestión de la identidad en sentido filosófico, o sea que lo que resuena en esta instancia es la lógica conjuntista identitaria que marcaba Castoriadis, ¿no? En este juicio de Platón, ¿no? Que señala que interrumpe ese flujo de lo múltiple, aparece la cuestión de la identidad. Esto es tal cosa, o esto no es tal otra, ¿no? Ese juicio es la opinión para Platón, ¿no? Si yo digo esto es una computadora, eso no es saber en sentido platónico o conocimiento, sino opinión, no es verdad todavía, ¿no? Es una opinión, porque puede no ser, puedo estar equivocado, puedo creer que es una computadora y en verdad es un termo, no sé, pero ahí hay una opinión, ¿no? O eso es lo que identifica Platón con la cuestión de la opinión, con ese juicio que interrumpe el flujo permanente que remite Heráclito, el río que no cesa, ¿no? El río que va cambiando permanentemente, está presente en esta idea de Platón, ¿no? En este ejemplo, diríamos. En eso que mueve. Pero claro, yo no me puedo quedar ahí, dice Platón. Yo tengo que cortar en algún momento. Ese juicio realiza ahí, se identifica con la opinión y se enmarca, si lo metemos a Castoriadis en el medio, con la lógica conjuntista identitaria de Castoriadis. ¿Mm? Ahora bien, dice Platón, fíjese qué astuto que es, ¿no? Porque hasta cierto punto es medio una falacia, pero, o sea, un sofisma diría, pero es cierto. Uno dice, para que uno pueda hacer ese juicio, uno tiene que saber de antemano qué es eso que señala. O sea, para que yo interrumpa el flujo y diga, esto es una computadora, yo tengo que saber previamente, ¿no? ¿Qué es una computadora? Porque si no, no lo puedo detener al flujo. Fíjense qué astuto. Porque bueno, uno diría, bueno, pero en algún momento tengo que aprender qué es una computadora. Pero valiéndose de estos conceptos morales, estéticos que preexisten a la experiencia y tomando este ejemplo de esta manera, esto es lo que puede decir Platón, que dice, el conocimiento, el concepto, en verdad preexiste a la experiencia. Sin concepto, la experiencia no sirve de nada, ¿no? Es astuto. Es astuto lo que plantea Platón, es cierto, si ustedes quieren. Pero ahí está esta idea. Si no existiera en mí la idea de ese ente, yo no lo podría reconocer en el quilombo permanentemente móvil y cambiante de la naturaleza. Y ahí, con este otro ejemplo, que ya no es el de los ejemplos morales, ¿no? Primero me dice, bueno, yo describo estos conceptos que no necesitan de la experiencia. Ahora tengo que demostrar cómo se relaciona el concepto y la experiencia. Y ustedes me dirán que es la experiencia la que me da el concepto. No, compañeros, dice Platón. Es el concepto el que preexiste a la experiencia. Entonces ahí tenemos la anterioridad de la idea, del concepto, la idea, digo, acuérdense de la definición de idea,
Es una entidad psíquica, pero existe en otro mundo, no existe en el alma, como si iba a ser en Aristóteles, ahora lo vemos, ¿no? Existe en otro lado, etcétera, etcétera, pero bueno, me parece que medio perdí el hilo. Eh, Preexiste a la experiencia entonces, es anterior, más importante, y ahí está también esta idea de que no vamos a desarrollar, porque ustedes ya lo vieron, y nos llevaría por todo el tema del alma, de la transmigración de las almas, etcétera, pero de que el conocimiento es reminiscencia, ¿no? Recordar algo que sabemos ya, ¿no? Entonces, esto de que el conocimiento es reminiscencia, fíjense que queda claro también en este ejemplito pavote, ¿no? Yo tengo que recordar que es una computadora para poder interrumpir, o sea, tengo que recordar ese concepto, esa idea que ya existe en mí para poder dar cuenta de lo que tengo frente mío en esta naturaleza permanentemente cambiante, ¿no? Es un ejemplito muy pavote, pero la verdad que muy útil, o al menos a mí me sirve, ¿no? Como para sintetizar un poco estas cosas. Que nos lleva entonces a afirmar esto, ¿no? Que el mundo de las ideas es anterior a la experiencia, que el conocimiento puede prescindir de la experiencia, ¿no? Y que el mundo de las ideas es la verdadera realidad. Porque esto es una naranja, esto es una computadora en verdad, pero tengo el ejemplo del libro en la mente, yo me puedo equivocar, no me puedo equivocar. Por eso es opinión. La verdad está, bueno, en el siguiente paso del proceso de conocimiento, que no nos vamos a meter porque lo que tenemos que ver es el concepto de idea, ¿no? El paso a la verdad está dado por ese alejarse por esa anterioridad y por esa verdad, por esa importancia, digamos, del concepto de idea. Pues fíjense, una frase que encuentro azar, solamente las ideas, dice Platón, en virtud de su incorporeidad, o sea, no están sometidas a ese movimiento del mundo, ¿no? Pueden tener los predicados que para Parménides eran esenciales al ser, ¿no? O sea, siempre es el ser de Parménides el que está ahí presente. A todo esto, que es un tema que nosotros no trabajamos en los prácticos, pero ustedes acá también tienen, la teoría de conocimiento de Platón, quiero decir, también tienen un elemento para ver por qué Platón, por qué inevitablemente, en función de su sistema de pensamiento, Platón se oponía a la democracia, ¿no? Porque no se puede pensar la democracia de otra manera que no sea como campo de la doxa. O sea, la democracia en verdad cuestiona la separación entre doxa y verdad, entre opinión y verdad. Iba a decir entre doxa y episteme, eso es otro tema. La relación, la tensión, la diferencia entre verdad y opinión, la democracia la pone en cuestión, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si nosotros tenemos que orientarnos en Platón, la democracia es el campo de la doxa, y por lo tanto para Platón va a ser falsa, ¿no? Entonces, fíjense, no trabajamos acá la relación de Platón con la democracia y la política, pero ahí está presente también la teoría del conocimiento, la postura de Platón en relación a este tema. No sé si quieren que hagamos unas preguntas ahora sobre Platón, porque yo ya pienso pasar a Aristóteles. Digo, me parece que este concepto de idea queda claro. Algunas cuestiones a veces pasa así también, ¿no? Algunas cuestiones de Platón se aclaran al trabajar Aristóteles, que más, uno puede hacer más general. Algunas cuestiones de algunas cuestiones de un pensador se aclaran cuando uno ve lo que le discute, a otro autor que le discute. Bueno, no hacen preguntas, así que supongo que estoy transmitiendo todavía y que no es que se cortó definitivamente, y supongo que podemos conservar las preguntas si las hay para después, ¿no? ¿Cómo entra Aristóteles acá? Bueno, entra postulando algo totalmente distinto que Platón, pero sí conservando esta misma idea de que el conocimiento verdadero se da por la vía del concepto. Ahora bien, Aristóteles tiene una tradición de pensamiento completamente distinta a la de Platón. No me quedó claro si para Sócrates el concepto está o no en la naturaleza, preguntan acá. El concepto es la idea. La idea no está en la naturaleza, está separada de la naturaleza, ¿no? Entonces recuerden, por eso digo filosofía de primer año. Está en el mundo de las ideas. Piensen en el mito de la caverna, compañeros.
Para Platón, vivir en el mundo, en la naturaleza, es vérselas con las sombras en la pared. ¿No? Una vez que se rompe esa cadena y se sale al mundo verdadero, ahí está la verdad, ¿no? Justamente. Entonces está separado de la naturaleza, tiene una existencia aparte, que es la del mundo de las ideas. Que es una manera de relacionar el ser de Parménides, una manera, porque ahora Aristóteles va a tener otra, una manera de relacionar el ser de Parménides con el mundo. ¿No? Parménides escribió que el ser es así, que es inmutable, todas esas características dijo Parménides, y eso uno no lo ve en la naturaleza. Entonces, ¿cómo resolvemos esa tensión? Esto que decía Sócrates, ¿no? Teniendo en cuenta que son tan distintos, ¿cómo hacemos para pensar esa relación? ¿Sirve para algo el concepto? Bueno, la manera de pensar esa relación que encontró Platón es eso. Bueno, la relación es esa, tienen existencias separadas. ¿No? Está la naturaleza por acá y el mundo de las ideas en algún lado. ¿No? Entonces no está ahí. ¿No? Es cuando uno se retira del mundo de la naturaleza es que puede llegar al campo de las ideas. ¿Mm? El juicio es verdad, opinión. Ese juicio, porque no nos metimos en las escalas del saber, ese juicio ontológico que yo le decía que interrumpe el flujo, eso es opinión. La verdad llega después. Porque fíjense, porque hay distintos tipos de conocimiento. Para mí realmente no es muy necesario que nos metamos acá, ¿no? Pero está, o sea, fíjense, como plantea este autor, los distintos grados del conocimiento, ¿no? Primero está la aprehensión de puras y simples apariencias sensoriales. Es lo que decíamos antes, ¿no? Ese juicio ontológico. Es ontológico porque tiene que ver con el ser, ¿no? Pero en sí tiene que ver con la apariencia. Es así, esto es una computadora, ahí es opinión, porque tiene que ver con la simple apariencia sensorial. Después viene el conocimiento perceptivo, ¿no? Eh, y el juicio sobre un objeto particular, ¿no? Que ya no es esta cuestión de la apariencia sensible que les decía en esta peliculita, ¿no? Acá ya hay en juego otra cosa, ¿no? Después viene el conocimiento matemático y después viene el conocimiento filosófico. La opinión se encuentra en los dos primeros elementos de estos cuatro, ¿no? En la apariencia sensorial y en ese primer juicio. Después, ya la matemática y la filosofía, ya, fíjense, los leo como está acá, los primeros dos grados del conocimiento, la apariencia sensorial y el juicio sobre un objeto particular, en verdad ahí podemos situar esto, sí, ahí podemos situar esto de esto es una computadora. ¿No? Esos dos primeros elementos pertenecen a la opinión. ¿No? Los primeros dos grados del conocimiento constituyen la opinión, cuyo objeto es lo sensible y el devenir, el mundo de lo que aparece. Y los siguientes, el conocimiento matemático y el conocimiento filosófico, constituyen el entendimiento, que tiene por objeto lo que es, ¿no? Ser y aparecer. El ser en el sentido de la palabra, en el sentido pleno de la palabra. ¿Mm? Claro, a ver, no es lo mismo decir que uno tiene que saber de antemano, ¿no? Como dando por verdadero el juicio, ¿no? No es lo mismo decir saber de antemano que decir tener en sí el concepto de antemano. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Porque cuando vos decís saber de antemano, eh, se puede sobreentender de que ese juicio es verdadero. Y en verdad eso no se puede garantizar. En esa instancia del conocimiento no se puede garantizar que sea verdadero. Entonces, de lo que se trata no es tanto de que se sabe de antemano. El conocimiento son las cuatro instancias. Uno, son los riesgos a veces de hacer esta síntesis, ¿no? Cuando yo les digo la reminiscencia, no me limito solamente a eso. Entonces, hay que esperar. Para saber si el juicio es verdadero, hay que esperar. Hay que esperar a las otras instancias del conocimiento. Pero sí, esta idea de que para que yo pueda decir que esto es una computadora, aun cuando me equivoque, esa idea de computadora tiene que preexistir en mí. Esa es la idea, no es saber de antemano, sino que hay una anterioridad del concepto a la experiencia. Si yo no tuviera el concepto, ni siquiera podría equivocarme, ¿no? No sabría, no tendría manera de decir qué es, ¿no? Entonces, no está mal decir saber de antemano, pero sobre todo se trata de tener en cuenta eso, que lo que Platón pretende demostrar acá es que el concepto preexiste, ¿no?
Yo para poder decir que esto es una computadora tengo que saber de antemano, tiene que estar presente en mí con anterioridad el concepto o la idea de computadora. Esa sería la idea, ¿no? Después lo retomamos, en todo caso, ¿eh? Por si hay que decir algunas cuestiones más. Esperen que quiero volver, porque bueno, Aristóteles en verdad parte de una base completamente distinta, ¿no? O sea, Aristóteles, yo les decía, Aristóteles es un naturalista, hay cuestiones biográficas y que en otro momento nos detendríamos, pero Aristóteles lo que le interesa es entender la naturaleza fundamentalmente. O sea que se va a meter más concretamente en esto. O sea, de la pregunta de la relación entre el concepto y la naturaleza, lo que a Aristóteles le interesa es justamente conceptualizar, ¿no? Aprender esa relación, la utilidad o cómo puede proceder el concepto en el conocimiento de la naturaleza. O sea que si para Platón el concepto es una entidad estática, en el sentido de Parménides, ¿no? Esa idea que permanece también inmutable, a Aristóteles lo que le interesa es ver si el concepto puede ser dinámico, ¿no? O sea, cómo podemos utilizarlo, cómo se puede mover, ¿no? O sea, cómo puede operar en la estancia del conocimiento. Por eso, fíjense que ahora lo vamos a ver, Aristóteles es más psicólogo que Platón. Por el saber que construye, es más aprehensible por lo que entendemos usualmente por psicología que Platón, ¿no? Porque describe un proceso de conocimiento, una actividad llevada adelante por el sujeto para apuntar al conocimiento. ¿Eh? Bueno, miren, me voy a dar una ventaja que no podía hacer, no puedo hacer en la facultad y no podía hacer en mi casa, que es donde venía dando, en una parte de mi casa, digamos, que es donde venía dando las clases, que fumar un cigarrillo. Hacía mucho que no fumaba un cigarrillo mientras daba clase. Está bueno, bueno, fuma menos, pero bueno, ahora me lo voy a permitir. Este, Obviamente, el proceso de conocimiento en Aristóteles es tremendamente complejo. No lo podemos desarrollar al detalle. Como tampoco hicimos con el de Platón, pero el de Platón es más sencillo. El de Aristóteles es complejísimo, porque hay que poder explicarlo de potencia y acto, ¿no? Vamos a ver si podemos decir algo, pero no nos podemos meter en la física, digamos, de Aristóteles, que es necesaria también para entender el proceso de conocimiento. Pero es mucho más complejo. Sobre todo por esto, suele haber una creencia, una opinión, justamente, de que el conocimiento para Platón prescinde de la percepción, ¿no? O sea, la percepción es contraria al conocimiento de Platón, y en Aristóteles el conocimiento se da por la percepción. Cuidado con una afirmación así, cuando uno hace blanco, negro, así, generalmente se equivoca. Porque es cierto que, a diferencia de Platón, en Aristóteles la cuestión sensorial, ¿no? Cumple una función determinante, ¿no? Pero tan cierto como eso, es decir, que en verdad no se agota en la percepción. Para Aristóteles el conocimiento también es por la vía del concepto, o sea que también es por la vía del alma y por la vía intelectiva, digamos. Pero la diferencia es eso, la diferencia está ahí, ahí donde Platón prescinde, para Aristóteles es el punto de partida necesario. Y fíjense que la manera en que lo resuelve también es muy astuta y muy interesante, porque él empieza diciendo que el problema de Platón, ¿no? Es que, vamos a decir así, unificó el ser. Para Platón, solo hay ser y no ser, como para Parménides, ¿no? Entonces el ser aparece como una cuestión única, ¿no? En cambio, lo que dice Aristóteles, recuerden esto, el dinamismo, y que de lo que se trata es de relacionarse de otra manera con eso múltiple que es la naturaleza. Aristóteles lo que dice no es que la cosa se reduce simplemente a ser o no ser, ¿no? Como si fuera una cosa binaria. Lo que hay que tener presente, dice Aristóteles, es que hay distintos modos del ser. Fíjense que ahí ya se abre de una manera impresionante la cosa. Entonces ya no se trata de decir si algo es blanco o negro, sino que empieza a ver como distintas cuestiones, ¿no? Se abre en ese sentido, ¿no? Hay distintos modos del
el ser. Eso ya, lo múltiple de la naturaleza empieza a participar de otra manera. Entonces, bueno, eso, ya hay una multiplicidad inherente al ser. Entonces, bueno, ahí empieza a diferenciarte una serie de cosas, pero por lo pronto podemos decir, hay seres que no, o sea, hay conceptos, digamos, que son seres también, que no se pueden aplicar a un solo ente. ¿No? Por ejemplo, a ver, semejanza, ¿no? La semejanza. La semejanza no es en sí misma, ¿no? Sino que depende de la relación entre dos seres, ¿no? Es respecto de dos seres que se puede decir si algo es semejante o no es semejante a otro. No sé si me explico, ¿no? Ya ahí se abre la perspectiva, ¿no? Porque implica no pensar en ser o no ser, sino en relación entre distintos seres. Entonces, el paso siguiente que da Aristóteles es ese. Hay seres que son predicados de otros seres, ¿no? O sea, la semejanza es un ser que se puede predicar respecto de otros dos seres, ¿no? Y así, ¿no? Va como estableciendo la relación. Hay seres que son predicados y hay seres de los que se predica, ¿no? Entonces, se puede avanzar en esa cadena hasta llegar a un ser del que se puedan predicar cosas, pero que en sí no sea predicado de ninguna. ¿No? Es más complejo, o sea, yo me escucho, espero que se comprenda o espero que activen ahí el recuerdo de Aristóteles, porque no nos podemos detener mucho en esto, sino vamos a estar toda la tarde. Así va llegando a lo que sería el modo principal del ser, que es el individuo, ¿no? Y hecho, el modo perfecto del individuo es el organismo viviente, ¿no? Porque precisamente es en el ser vivo donde se va viendo esta especie de cómo los distintos modos del ser conviven en un solo ser, ¿no? Eh, Ahí, porque ahí lo que hay que meter es la relación entre materia y forma y potencia y acto, ¿no? Que por eso digo lo del organismo vivo. Digo, el niño no tiene menos ser que el adulto, según Aristóteles. Son dos modos distintos del ser. Son diferentes entre sí, pero no es que uno tiene menos ser que el otro. Los dos tienen la misma cantidad de ser. Fíjense cómo se complejiza, porque acá ya no estamos en el ser no ser. Acá ya estamos en los distintos modos del ser. O sea que, si le decía antes, yo se abre, se complejiza la cosa. O sea, el adulto, ¿no? No tiene más ser que el niño. Eso es, acá preguntan por Berkeley, dejémoslo a Berkeley por ahora. Aparte no me resulta simpático, dejémoslo para después a Berkeley, para dentro de un par de clases. No me preguntes de Berkeley. Nada, fue un chiste, pero después vemos la pregunta. No quiero interrumpir la explicación en este momento. Lo que se dice, ¿no? Por eso tienen los dos la misma cantidad de ser, digamos, no es que uno tiene menos y otro más, el niño y el adulto. Pero lo que dice Aristóteles es que el ser adulto se encuentra en el ser niño en potencia, ¿no? Es más fácil explicarlo así. En la semilla está el árbol en potencia, ¿no? Eso, bueno, ahí nos podemos disparar a cualquier lado, ¿no? Porque la cantidad de cuestiones que pueden salir de ahí son muchas, pero quedémonos en eso, en los modos del ser. No es que la semilla tiene menos ser que el árbol, es que en la semilla está el árbol en potencia. Y podemos decir a la inversa, en el árbol está la semilla en acto, ¿no? O en el adulto está en acto el niño, ¿no? Esta idea de potencia y acto es necesaria, lo mismo que la de materia y forma. Quedémonos con esta sola, no nos metamos en el alma, que habría también algunas cosas que decir, quedémonos en esta sola, porque lo que va a decir Aristóteles, así como hay distintos modos del ser, esta idea de que el ser más importante, digamos, es aquel del que se pueden predicar cosas, pero que en sí no es predicado de ninguna, y esta relación entre los modos del ser que habla de lo que está en potencia y lo que se pone en acto. Esto es necesario decirlo porque Aristóteles va a decir, ¿no? Para Platón el concepto existía en otro mundo, ¿no? Aristóteles va a decir que el concepto existe
en lo sensible, ¿no? En potencia. Y que aquello que trata, de lo que trata la actividad del conocimiento, es de transformar esa potencia en acto, ¿no? Que ahí se mezcla de materia y forma, ¿no? Porque la idea es extraer de la materia aquello que va a ser pura forma, que es el concepto, ¿no? Porque Aristóteles decía esto, ¿no? En el alma existen todas las cosas que existen en el mundo. El alma al comienzo es una tabula rasa, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso. Pero a partir del conocimiento, eso implica que en el alma existen todas las cosas que existen en el mundo, pero existen bajo la forma del alma, ¿no? Una entidad también inmaterial que ahora vamos a ver. Pero por lo pronto esta es la diferencia que me interesa que quede claro. Allí donde para Platón era necesario referir a un mundo exterior, a la naturaleza sensible, Aristóteles va a situar la verdad del concepto, casi uno diría, en las entrañas de la naturaleza, en la esencia, bueno, ¿no? Pero ahí, como en el interior de la vida sensible. Y que el proceso de conocimiento entonces será extraer eso inteligible de lo sensible, pero que está presente en lo sensible en potencia, ¿no? Esperemos que se entienda hasta ahí, ¿no? Yo me lo pregunto a mí mismo si yo me estoy entendiendo, por eso digo. Pero esperemos que se entienda hasta ahí, cualquier cosa después lo retomamos. ¿Cómo procede esta extracción? ¿No? Insisto, primera diferencia que tiene que ser clara, porque ahí aparece el lugar de la percepción, ¿no? Para Platón, mundo aparte. Para Aristóteles, diríamos, en las entrañas, en el interior. Esta es una metáfora de imagen. Está en potencia, ¿no? Como el árbol está en la semilla, ¿no? Así, como el árbol está en la semilla, el concepto está en el individuo, ¿no? El individuo acá sería el ser, pero eso, esta computadora. En esta computadora, que yo en este momento, mientras les hablo, estoy mirando y tocando, ahí en el interior, ¿no? Ahí está el concepto en potencia y yo lo que tengo que hacer es extraerlo, ¿no? Esa es la diferencia fundamental, una de las diferencias fundamentales con Platón. ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Y acá aparece bien el Aristóteles psicólogo. Entonces, dice así, bueno, como si uno dijera, yo al enfrentarme al mundo, el sujeto, al enfrentarse al mundo, se enfrenta a esa cosa móvil, ¿no? Que en este caso tiene que ver con información sensorial. La información es una cosa bien moderna, bien actual, ¿no? De la cibernética, pero digámoslo así rápidamente. ¿No? Como si uno dijera, el organismo permanentemente está recibiendo información del mundo en el que existe. Esa información llega al organismo por vías separadas, ¿no? O sea, el sentido del tacto me da una clase de información, la vista otro, el oído otro, ¿no? Todas informaciones distintas que llegan al organismo, por eso digo, por vías distintas y que tienen una cualidad distinta. La primera acción que realiza el sujeto en el acto de conocimiento es reunir todas esas imágenes, mejor dicho, toda esa información en una imagen sensorial. Y acá tenemos el primer punto, ya tenemos varios, pero acá tenemos un punto crucial también, ¿no? Porque ahí ya no solo tenemos la cuestión de la percepción, ¿no? Que es esa información que llega por los sentidos. Ahí tenemos también la cuestión de la representación, ¿no? Aristóteles dice, a los 5 sentidos se le suma un sexto, ¿no? Un sexto sentido, que lo que hace es reunir la información que llega por las distintas vías y con esa información distinta construir esta imagen, que imagen está muy impregnada de la cuestión visual, la imagen, pero pensemos en imagen sensorial, ¿no? No es solo imagen visual, es imagen olfativa, acústica, ¿no? ¿Se acuerdan de sociólogo? Dice imagen acústica, ¿no? Esa imagen, ¿no? Está conformada por información sensorial, pero se la hace una sola, ¿no? Esa una sola, ¿no? Que se arma es lo que uno puede identificar con la cuestión de la representación. Y la función que interviene acá, ¿no? Aristóteles es el primer filósofo que habla de esto, la función que interviene ahí, la función del alma que interviene ahí, es la función de la imaginación, ¿no? Fíjense, ahí estamos tocando otro punto importantísimo del programa. Percepción, representación, imaginación. La imaginación sería esa función, ¿no? De
transformar, diríamos, es el primer paso, transformar las cosas del mundo, ¿no? en, en la forma del alma. ¿No? Las cosas del mundo existen en el alma bajo la forma del alma, implica esta función de la imaginación, ¿no? Como que uno las transforma en una imagen sensorial, ¿no? Ese es el primer paso. Pero ahí tenemos la función de la imaginación. Ustedes saben que Aristóteles, por eso les decía, fue el primero que habló de esto. Castoriadis hace una intervención ahí que después en todo caso tomamos, de que hay dos modos de la imaginación en Aristóteles, o eso es de ánima. Bueno, de ánimo podríamos tomarlo, pero bueno, después digo algo en todo caso. Hay dos modos de la imaginación, pero ahí también actúa, o sea, de la imaginación se deriva también la función de la memoria, ¿no? Entonces uno ya puede recurrir a esas imágenes, ¿no? Que armó en el momento del conocimiento, digamos, en otro momento, aun cuando no esté expuesto a la experiencia sensorial, ¿no? O sea, ahí interviene la función psíquica, la función del alma, de la memoria también, que hay diferencias además con la imaginación, ¿no? Este, pero bueno, todo eso constituye como el primer paso. En verdad no el primero, el segundo ya, porque el primero sería ese encuentro con la experiencia, ese encuentro con lo sensorial. Esa experiencia, esa función de la percepción sería el primer paso. Hay un segundo paso que es el que tiene que ver con este armado de esa imagen sensorial, con esa función de imaginación y con esa representación, que después va a continuar depurándose en el proceso de conocimiento hasta llegar puramente al concepto, que el concepto ya es una entidad psíquica pura, o sea, prescinde de la cuestión de la imagen. Por eso la imaginación es un paso nomás. Ya después queda como una entidad, bueno, de otro orden, que ya no tiene que ver con la imagen sensitiva, ¿no? O sea, tiene que ver con algo que es puramente, ¿no? A ver si lo puedo situar con alguna lectura. Bueno, pero que ya tiene que ver con eso, porque la imagen sensorial todavía está demasiado ligada a lo individual. Uno dijera, a esta computadora, ¿no? A este árbol o a este lo que sea. En cambio, el punto en el que se transforma en una entidad puramente psíquica es el punto en el que eso se universaliza. Y en el momento en el que se universaliza ya tiene que prescindir de la imagen, porque la imagen lo deja ligado a un individuo. La imagen sensorial, digo siempre. Ahí ya lo deja ligado a un individuo. Y acá de lo que se trata es de pensar el conjunto de los individuos. Y en esa universalización, ahí está también esta función intelectual, ¿no? Esta función psíquica, justamente, que tiene que ver con, bueno, eso, transformarlo en una entidad incorpórea y puramente mental, diríamos, ¿no? Puramente del alma. Bueno, hay otras cuestiones, este, pero en todo caso, digo algo de lo de la imaginación, para cerrar ya, porque hace mucho que estamos trabajando. Para cerrar voy a decir esto de la imaginación, que está presente en De Anima, ¿no? Y que requiere de esta operación de lectura que realiza Castoriadis. Claro, porque la diferencia, ustedes saben que, bueno, la imaginación ha tenido mala fama en la historia de la filosofía y en la historia del pensamiento, bueno, porque lo que Aristóteles dice es esta idea de que uno se puede equivocar. Como estamos todavía en la etapa del conocimiento que depende demasiado de lo sensible, ¿no? Todavía no es conocimiento verdadero. Entonces, está esta idea, ¿no? Si la imaginación es representarse en imagen lo que está en el mundo, hay ahí una separación lo suficientemente grande como para que uno pueda creer que uno puede representarse algo que no es, ¿no? Y esa, fíjese que Castoriadis dice, esa es la primera definición que da Aristóteles de la imaginación, ¿no? Y que acentúa ese carácter. Vieron que la imaginación, como significación imaginaria social, uno podría decir, está caracterizada por esas dos cuestiones. Tiene que ver con poder representarse algo que no existe, ¿no? Y al mismo tiempo, y justamente por eso, puede ser engañosa, ¿no? Y es como si uno dijera que la historia de la filosofía se ha quedado con esta idea de que puede ser engañosa y por lo tanto no es garantía para el conocimiento verdadero. Y es Castoriadis quien realiza esta operación de decir, bueno, no, pero detengámonos, porque en verdad lo fundamental,
del alma, más allá de la noción de verdad y de todo esto, es esta capacidad de darse lo que no es, ¿no? Y ahí lo que se acentúa es este carácter creador de la psique humana, ¿no? Esta capacidad figurativa, digamos, que es creadora y que por lo tanto, bueno, lleva a esta conclusión de que es fundamental la actividad psíquica fundamental del ser humano en el sentido de que todo lo que existe en el mundo humano tuvo que ser imaginado para poder existir, ¿no? Pero bueno, ahí también ya volvemos a Castoriadis. Yo diría que por hoy, al menos yo interrumpo la exposición, hoy se ha hecho verdaderamente larga y en todo caso damos lugar a alguna pregunta que puedan tener. Muy complejo lo que vimos hoy, sobre todo lo de Aristóteles. Los escucho, cualquier cosa. Les escucho. Si no aparecen preguntas puede significar una de dos cosas. O bien que entendieron todo, ¿no? Lo que dije, o bien que no entendieron nada, lo cual sería un defecto de la transmisión, ¿eh? Me refiero a eso. No hay pregunta. También puede significar que se ha cortado, ¿eh? Es que la relación es, acá Luciana pregunta cómo la imaginación se deriva de la memoria. Es que yo diría que es al revés. La memoria se deriva de la imaginación. Porque la imaginación tiene que ver con esa capacidad del alma de figurarse en imágenes lo que existe, ¿no? Entonces, la imaginación piénsenla en el sentido literal de la palabra, ¿no? En esto este, de representarse por la vía de imágenes, ¿no? De figurarse en imágenes, lo que es. Entonces yo diría que es al revés. Que estoy buscando acá, que no lo tomé. Supongo que ya llego, pero yo diría que es al revés, que es que la memoria se deriva de la imaginación. Ya voy a llegar. Porque a veces está bueno verlo como lo plantean a veces los autores, porque vieron que a veces es la elección de la palabra, ¿no? Lo estoy buscando acá, pero por algún motivo no lo encuentro. Claro, porque fíjense cómo lo plantea la Mana, ¿no? Dice, la sensación dice, es el movimiento del alma, ¿no? Estamos acá en este primer momento del conocimiento. La sensación es movimiento del alma determinado por un objeto exterior. En ella, el alma recibe la forma y no la materia del objeto, ¿no? En esa forma ya está presente esta imagen. Entonces, el alma recibe la forma solamente y no la materia del objeto sensible. Con el ojo, por ejemplo, vemos no tanto la cosa roja como el rojo de la cosa, ¿no? Frente a lo sensible, sigue diciendo la Mana, el alma despliega la actividad que le es propia y realiza así una forma que en ella se hallaba ya en potencia. El ojo, de facultad de ver, ¿no? Ahí en potencia, se convierte en visión de un color dado, ¿no? En acto, me faltó decir. Junto a los 5 sentidos, Aristóteles admite un sentido común, este sería el sexto sentido. Mira, ¿ves que a veces las palabras son importantes? Dije sexto sentido y no dije lo del sentido común, ¿no? Un sentido común que tiene su asiento en el corazón y que cumple, entre otras cosas, estas funciones. Conectar entre sí las cualidades sensoriales, ¿no?
y darnos la conciencia de nuestro sentir. No, esperen. Conectar entre sí las cualidades sensoriales en una única representación del objeto. Ahí está la función de la imaginación. ¿No? Ahí está la función de la imaginación. Cuando uno construye esa representación. Eso es lo que para Aristóteles es la imaginación, ¿no? Esa función psicológica, por eso digo. Y además dice, darnos la conciencia de nuestro sentir. Dice, no solamente vemos o oímos, sino que sentimos, nos damos cuenta de que vemos. Esa, bueno, también es una función del sentido común, de este sexto sentido. Entonces, esa es la imaginación. Ese transformar la cosa sensible, ¿no? en la forma del alma y por lo tanto en una representación. Después dice, sigue siendo la mana, el alma puede además conservar y reproducir las huellas de las sensaciones particulares, imágenes y recuerdos. Y ahí está la memoria, ¿no? Cuando en un momento posterior y sin la presencia de la cosa, ¿no? Yo vuelvo al momento ese fundacional, digamos, del conocimiento, donde armé la representación y la tengo ahí disponible. Entonces la memoria se derivaría de la imaginación, según Aristóteles. Después está lo que plantea Castoriadis, pero bueno, nada, dejémoslo ahí. Estamos en Aristóteles hoy. En todo caso, fíjense cómo sigue acá. El alma también puede fundir las imágenes particulares de objetos semejantes, derivando de ellas una imagen general, ¿no? Ahí que también interviene la imaginación, por eso, ahí también puede ser engañosa. ¿No? Uno puede mezclar cosas que no existen. ¿No? No sé si se entendió un poco mejor. No sé si hay otra pregunta. Bueno, quizás también puede pasar, compañeros, que estamos como muy abrumados porque la clase de hoy fue bastante larga y compleja. Quizás hay que dejar ahí macerar un poquito y las preguntas surgen un poco más adelante o incluso la podemos retomar la clase que viene. ¿No? Sea como fuere, mientras esperamos a ver si hay alguna otra pregunta más, sea como fuere, ya la próxima clase supongo que recordaremos algunas cuestiones, no me parece tampoco, o a lo mejor no tengo tantas ganas, con perdón de ustedes, de ahondar tanto en estas temáticas que además entiendo que son conocidas, y ya la clase que viene avanzaríamos con Ockham. ¿Eh? Que en Ockham, o sea, Ockham, que es fines de la Edad Media, para que se hagan una idea, cambia radicalmente. O sea, lo que instalan Platón y Aristóteles dura un tiempito más, toda la filosofía de la Edad Media prácticamente, y, bueno, en fin, se modifica radicalmente recién con la llegada de Ockham. ¿Eh? Por eso es nuestro siguiente bastión en esta historia y lo veremos la próxima clase. Vamos a ver qué pasa con esto de la bibliografía. ¿Eh? Bueno, compañeros, ahí estamos. Hoy dejamos entonces acá y seguimos la vez que viene, el jueves que viene. Ya estamos de nuevo en carrera. Les dejo un saludo muy grande y nos vemos. Hasta luego.